Capítulo 4. Sadie. Secuestrados por un extraño que no lo es tanto. Me vuelven loca las reuniones familiares. Son tan acogedoras, con sus guirnaldas navideñas y su taza de té, y su detective de Scotland Yard dispuesto a detenerte. Carter se dejó caer en el sofá, abrazado a la bolsa de trabajo de papá. Me pregunté por qué la policía permitía que se la quedara. Seguro que era una prueba o algo por el estilo, pero no daba la impresión de que el inspector supiera que existía. Mi hermano tenía un aspecto horrible, y con eso quiero decir peor que de costumbre. En serio, ese chico no había ido nunca a una escuela como debe ser, y aún así vestía como un profesor de instituto, con pantalones de color caqui, camisa y mocasines. No es que sea feo, supongo. Tiene una estatura razonable, está delgado y su pelo no es un caso perdido. He heredado los ojos de papá y mis amigas Liz y Emma dijeron que estaba bueno cuando les enseñé la foto, aunque yo no puedo confirmar nada porque A es mi hermano y B, a mis compis siempre se les ha ido un poco la pelota. Eso sí, en materia de ropa, Carter no sabría lo que es estar bueno ni a patadas. Venga, Carter, no me mires así. Sabes que es cierto. En todo caso, no debería ser tan dura con él. La desaparición de papá le había sentado incluso peor que a mí. Los abuelos estaban sentados a cada lado de Carter, con bastante cara de nervios. En la mesa había una tetera y una bandeja con galletas, pero nadie les estaba haciendo caso. El inspector general Williams me hizo sentarme en la única silla que quedaba libre. Después empezó a pasearse por delante de la chimenea, dándose importancia. Había otros 2 policías junto a la puerta delantera, la mujer de antes y un coleguita enorme que no dejaba de mirar las galletas. «Señores Faust», dijo el inspector Williams, «me temo que tenemos aquí a 2 niños poco colaboradores». La abuela jugueteaba con el ribete de su vestido. Cuesta creer que sea pariente de mamá. La abuela es una mujer frágil y pálida, delgada como un palillo, mientras que en las fotos mamá siempre parecía feliz y llena de energía. «Si son solo niños», consiguió decir, «no puede estar echándoles las culpas». «Bah», intervino el abuelo, «todo esto es una ridiculez, inspector. Ellos no son responsables de nada». El abuelo antes jugaba al rugby. Tiene los brazos como jamones, una panza que no le cabe en la camisa y los ojillos hundidos, como si alguien se los hubiese metido en la cara a puñetazos. Bueno, en realidad papá sí le dio un puñetazo hace años, pero esa es otra historia. El abuelo tiene una pinta que asusta. Normalmente la gente se aparta de su camino, pero el inspector Williams no pareció nada impresionado. «Señor Faust», dijo el policía, «¿qué cree usted que dirán los titulares de mañana? Ataque al Museo Británico. Destruyen la piedra de Rosetta. El yerno de usted, ex yerno», lo corrigió el abuelo, «seguramente ha quedado vaporizado en la explosión, o tal vez haya huido, en cuyo caso...» «No ha huido», grité yo. «Necesitamos saber dónde se encuentra», siguió diciendo el inspector, «y los únicos testigos, que son sus nietos, se niegan a contarme la verdad». «Ya le hemos contado la verdad», dijo Carter. «Mi padre no está muerto, se ha hundido en el suelo». El inspector miró al abuelo, como diciéndole, «¿Ve lo que pasa?». Entonces se volvió hacia Carter. «Jovencito, su padre ha cometido un delito. Los ha dejado ustedes atrás para que se enfrenten a las consecuencias». «Eso es mentira», salté yo, con la voz temblorosa de rabia. Por supuesto, la idea de que papá nos dejase a propósito en manos de la policía me parecía descabellada, pero que alguien estuviese sugiriendo que me había abandonado... Bueno, como quizá haya mencionado ya, eso era poner el dedo en la llaga. «Cariño, por favor», me dijo la abuela, «el inspector solo hace su trabajo». «Pues lo hace mal», exclamé yo. «Mejor que tomemos todos un poco de té», sugirió la abuela. «No», gritamos Carter y yo al mismo tiempo, y me supo mal por mi abuela, que casi se escondió en el hueco del sofá. «La policía puede presentar cargos contra ustedes», avisó el inspector, volviéndose hacia mí. «Puede y lo hará». Se quedó muy quieto. Luego parpadeó unas cuantas veces, como si hubiese olvidado lo que estaba haciendo. El abuelo torció el gesto. «¿Inspector?» «Sí». El inspector jefe murmuró como en sueños. Se metió la mano en el bolsillo y sacó un pequeño cuaderno azul, un pasaporte estadounidense que tiró al regazo de Carter. Entonces anunció: «Usted será deportado.
Deberá abandonar el país durante las próximas 24 horas. Si necesitamos hacer alguna otra pregunta, nos pondremos en contacto por mediación del FBI. Carter se quedó boquiabierto. Me miró y entonces supe que no era la única que veía raro todo aquello. El inspector se había echado atrás. Un momento antes se disponía a arrestarnos a los dos. Estaba segura de ello. Y al segundo siguiente, como si nada, pretendía deportar a Carter. Hasta los otros agentes de policía pusieron cara de confusión. «Señor», preguntó la mujer, «¿está seguro?» «Silencio, Linley. Ustedes dos pueden salir». Los polis vacilaron hasta que Williams los ahuyentó con un ademán. Entonces se marcharon y dejaron la puerta cerrada. «Un momento», dijo Carter. «Mi padre ha desaparecido. ¿Y usted quiere que yo salga del país?» «O su padre ha fallecido, o ahora es un proscrito, hijo», dijo el inspector. «La deportación es la salida más benévola. Ya está todo organizado». «¿Por quién?», exigió saber el abuelo. «¿Quién lo ha autorizado?» «Por...» El inspector volvió a quedarse con aquella mirada ausente tan extraña. «Por las autoridades pertinentes. Créame, es mejor que ir a la cárcel». Carter parecía demasiado abatido para hablar, pero antes de que me diera tiempo a sentir lástima por él, el inspector Williams se volvió hacia mí. «Usted también, señorita». Un mazazo habría tenido el mismo efecto. ¿Me va a deportar a mí? ¡Pero si vivo aquí! Usted es ciudadana estadounidense. Dadas las circunstancias, es mejor que vuelva a casa. Lo miré estupefacta. Yo no recordaba ningún hogar aparte de aquel piso. Mis compañeros del colegio, mi habitación, todo lo que conocía estaba allí. ¿A dónde se supone que iré? Inspector, dijo la abuela con voz entrecortada. No es justo. No puedo creer que... Les concederé unos minutos para que se despidan, le interrumpió el inspector. Entonces torció el gesto, como sorprendido por sus propias acciones. Yo... tengo que irme. Aquello no tenía ningún sentido y parecía que el inspector se daba cuenta, pero aún así se dirigió a la puerta principal. Cuando la abrió, casi salté de la silla, porque allí estaba Amos, el hombre de negro. Se había quitado la gabardina y el sombrero, pero seguía llevando el traje a rayas y las gafas redondas. Las cuentas de oro que llevaban el pelo trenzado relucían. Creí que el inspector diría algo, o al menos se sorprendería, pero ni siquiera dedicó una mirada a Amos. Pasó junto a él y se perdió en la noche. Amos pasó al interior y cerró la puerta. Los abuelos se pusieron de pie. «Tú», renegó el abuelo, «tendría que habérmelo imaginado. Si fuese más joven, te haría papilla a golpes». «Hola, señores Faust», dijo Amos. Nos miró a Carter y a mí como si fuésemos problemas que debía solucionar. «Es hora de que hablemos». Al segundo de haber entrado, Amos ya daba la impresión de estar en su casa. Se recostó en el sofá y se sirvió una taza de té. Mordisqueó una galleta, arriesgando su vida, porque las galletas de la abuela son horrorosas. Pensé que la cabeza del abuelo estaba a punto de reventar. La cara se le puso toda roja y brillante. Fue hacia Amos por detrás del sofá con la mano levantada como si fuera a pegarle, pero Amos siguió masticando su galleta. «Sentaos, por favor», nos dijo. Y todos nos sentamos. Fue una cosa de locos. Pareció que todos estábamos esperando a que nos diese una orden. Hasta el abuelo bajó el brazo y dio la vuelta al sofá. Se sentó al lado de Amos con un suspiro de indignación. Amos tomó un sorbo del té y me contempló con cierto desagrado. Lo consideré injusto. No tenía tan mal aspecto, teniendo en cuenta todo lo que nos había pasado. Entonces miró a Carter y resopló. «El momento no podría ser peor», murmuró al fin. «Pero no hay más remedio. Tendrán que venir conmigo». «Disculpe», dije yo. «No pienso ir a ninguna parte con un desconocido que no sabe comer galletas sin mancharse». De verdad tenía trocitos de galleta alrededor de la boca, pero al parecer le daba igual, ya que ni se molestó en comprobarlo. «No soy un desconocido, Sadie», replicó. «¿No me recuerdas?» Era espeluznante que me estuviese hablando con tanta naturalidad. Me pareció que sí debía conocerlo. Miré a Carter, pero él parecía igual de perplejo que yo. «No, Amos», dijo la abuela temblando, «no puedes llevarte a Sadie. Teníamos un acuerdo». «Ese acuerdo lo ha roto Julius esta noche», dijo Amos. «Sabéis de sobra que ya no podéis cuidar a Sadie, no después de lo que han pasado. La única posibilidad que tienen es venir conmigo.
¿Por qué deberíamos ir a ningún lado con usted?, intervino Carter. Hace un rato ha estado a punto de pelearse con mi padre. Amos miró la bolsa de trabajo que Carter tenía en el regazo. Veo que te has quedado la bolsa de tu padre. Muy bien, la necesitarás. En cuanto a pelearnos, Julius y yo solíamos hacerlo bastante. Por si no te has dado cuenta, Carter, yo intentaba evitar que cometiera alguna imprudencia. Si me hubiera hecho caso, ahora no estaríamos en esta situación. Yo no tenía ni idea de qué se refería, pero por lo visto el abuelo sí lo entendió. «Vosotros y vuestras supersticiones», exclamó. «Ya os dije que no queríamos saber nada de todo eso». Amos señaló hacia el patio trasero. Las puertas de cristal dejaban ver las luces reflejadas en el Támesis. La vista era bastante agradable por la noche, cuando no se podía apreciar lo hechos polvo que estaban algunos edificios. «Supersticiones, dijo Amos. «Lo llama así, pero bien que buscaron para vivir un sitio que estuviera en la orilla oriental del río». «Fue una cosa de Ruby. Ella creía que así estaríamos protegidos, pero se equivocó en muchas cosas, ¿no es cierto? Para empezar, confío en ti y en Julius». Amos no se inmutó. Tenía un olor interesante, como especias bien reposadas, savia aromática y ámbar, igual que las tiendas de incienso que hay en Covent Garden. Apuró la taza de té y miró directamente a la abuela. «Señora Faust, ya sabe lo que se ha desencadenado. La policía es lo que menos debería preocuparle». La abuela tragó saliva. «Has sido tú el que ha hecho cambiar de opinión al inspector. Tú le has obligado a que deporte a Sadie». «Era eso o que detuvieran a los niños», dijo Amos. «Un momento», intervino yo. «¿Ha hecho cambiar de opinión al inspector? ¿Cómo?» Amos se encogió de hombros. «No es permanente. De hecho, deberíamos llegar a Nueva York antes de que pase una hora o así, que será cuando ese inspector empiece a preguntarse por qué os ha soltado». Carter soltó una risita de incredulidad. «No se puede llegar de Londres a Nueva York en una hora, ni siquiera el avión más rápido». «No», aceptó Amos. «En avión no». Se volvió hacia la abuela como si todo estuviera resuelto. «Señora Faust, solo existe una opción segura para Carter y Sadie. Usted lo sabe. Han de venir a la mansión de Brooklyn. Allí puedo protegerles». «¿Tiene una mansión?», dijo Carter. «¿En Brooklyn?». Amos le dedicó una sonrisa astuta. «La mansión familiar. Allí estaréis a salvo». «Pero nuestro padre...». «Por el momento no podéis ayudarle», dijo Amos con tristeza. «Lo siento, Carter. Te lo explicaré más adelante, pero Julius querría que vosotros dos estuvierais a salvo. Para que eso ocurra, tenemos que movernos deprisa. Me temo que yo soy lo único que tenéis a vuestro favor». Me pareció que Amos se pasaba de cruel. Carter miró a los abuelos y luego asintió, abatido. Sabía que los abuelos no querían que se quedara por allí. Mi hermano siempre les había recordado a nuestro padre. Y sí, es un motivo de lo más tonto rechazar a tu propio nieto, pero era lo que había. «Bueno, Carter puede hacer lo que le dé la gana», dije. «Pero yo vivo aquí. No voy a irme con el primer desconocido que venga, ¿verdad?». Busqué apoyo en la sala, pero la abuela estaba observando los tapetes de la mesa como si se hubieran vuelto interesantes de pronto. «Abuelo, no puede ser». Pero él tampoco quiso mirarme. Se volvió hacia Amos. «¿Podrás sacarlos del país?». «Un momento», protesté. Amos se puso de pie y se sacudió las migas de la chaqueta. Luego se acercó a las puertas que daban al patio y miró por el cristal hacia el río. «La policía no tardará en volver. Cuéntenles lo que quieran. No van a encontrarnos». «¿Nos van a secuestrar?», pregunté anonadada. Miré a Carter. «¿Tú te crees algo de todo esto?». Mi hermano se pasó la correa de la bolsa por el hombro y se levantó, dispuesto a partir. Seguramente lo único que quería era salir del piso de los abuelos. «¿Cómo tiene pensado llegar a Nueva York en una hora?», preguntó Amos. «Ha dicho que no sería en avión». «No», respondió Amos. Puso el dedo contra la ventana e hizo un dibujo en el vapor condensado. Otro puñetero jeroglífico. «Una barca», dije yo. Y entonces me di cuenta de que lo había traducido en voz alta, cosa que no debería ser capaz de hacer. Amos me miró por encima de sus gafitas redondas. «¿Cómo lo...?» «Digo que lo del final parece un barco», le interrumpí a toda prisa. «Pero no puede referirse a eso, sería una ridiculez». «Mira allí», exclamó Carter. Me apretujé a su lado a las puertas del patio. En el muelle de abajo había una barca amarrada.
Y no una barca cualquiera, ojo, era una barca de juncos egipcia, con 2 antorchas encendidas en la proa y un gran timón trasero. Había una silueta vestida con gabardina negra y sombrero, que posiblemente perteneciesen a Amos, de pie junto a la cabaña del timón. Debo admitir que, por una vez, me quedé sin palabras. «Vamos a ir en eso», dijo Carter. «Hasta Brooklyn». «Mejor que vayamos preparándonos», nos animó Amos. Me giré hacia la abuela. «Abuela, por favor». Ella se enjugó una lágrima de la mejilla. «Es por tu bien, querida. Deberías llevarte a Tarta». «Ah, es verdad», dijo Amos. «La gata, no podemos dejárnosla». Se volvió hacia la escalera. Como si le hubiesen dado pie, Tarta bajó a toda velocidad hecha un borrón con manchas de leopardo y saltó a mis brazos. Eso no lo hace jamás. «¿Quién eres?», pregunté a Amos. Tenía claro que se nos agotaban las opciones, pero al menos quería alguna respuesta. No podemos marcharnos así por las buenas con un desconocido. «No soy ningún desconocido», replicó Amos con una sonrisa. «Somos familia». Y de pronto recordé su cara sonriéndome y diciendo: «¡Feliz cumpleaños, Sadie!». Era un recuerdo tan antiguo que casi lo había olvidado. «¿Tío Amos?», pregunté confundida. «Exacto, Sadie», dijo. «Soy el hermano de Julius. Ahora, venid conmigo. Tenemos un largo camino por delante».